lo digital, que es maravilloso, ha roto, ha quebrado muchas de estas variables, muchas de estas barreras, las ha vuelto invisibles, y eso nos ha transformado en la forma de comportarnos, en la forma de actuar, y eso debemos de entenderlo, debemos de comprenderlo, y os puedo asegurar que 7 de cada 10 marcas no lo tienen claro todavía. ¿Cuál es mi actitud? A través de una sencilla y ridícula historia, os voy a dar unos tips, ¿cierto?, que son importantes a mi modo de ver para aquello que hagamos como marcas, como personas, sobre todo ahora sí en esta parte digital donde se están demandando otra serie de cosas más allá de la información solamente. Imaginaros esta situación. Hace muchos años, 34 son los que tengo, o sea, 34 y un poquito más, yo estaba ahí rodeado de 1 millón o más de gusanitos como estos que se parecían a mí. Entonces yo me encontraba frente a un muro y observé que el comportamiento natural era pegarse cabezazos contra la pared hasta que se rompiera el muro y alguien pasara. Conclusión: el que tenga la cabeza más fuerte y más de aguante, o el que tenga la cabeza más grande, es el que pasará. Esa es una conclusión que uno dice, pues, ¿cuál va a ser el otro motivo por el cual esto se va a abrir? Esa es la obviedad, esa es la norma, eso es lo cotidiano, de eso es lo que debemos de huir o reflexionar. ¿Cuál es la otra opción que no la toman demasiadas personas y que ahora mismo en toda esta parte digital se está demandando mucho? Tiene que ver con esto. Y que las marcas están empezando a cuestionarse. Espero que no se corte mucho más la pantalla por allá y se quede justo ahí para que no nos perdamos algunas frases. ¿Cuál es tu promesa de valor? Ese muro, que perfectamente es un humano consumidor, que perfectamente es alguien con el que queremos interactuar en este universo digital, lo que hace es convertir en una obviedad la información, convertir en una obviedad el producto, convertir en una obviedad el servicio, convertir en una obviedad a la empresa. ¿Por qué? Porque dice, sí, todo esto ya me lo sé, pero ¿qué más? Tu promesa de valor para que yo intercambie contigo valores, ¿cuál es? Yo hice eso, estuve atento, y cuando el muro me dijo ¿cuál es tu promesa de valor? Y los demás no escuchaban y seguían pegándose cabezazos contra el muro, yo me aparté y dije, me acaban de hacer una pregunta, un momento, voy a pensar, voy a reflexionar, y llegué a una conclusión que igualmente podía ser obvia. Entonces yo al muro le dije, si me dejas pasar, prometo cambiarte la vida. Y entonces el muro dijo, ojo, que entre todos estos estúpidos que se rompen el cráneo pegándose contra mí, hay al menos uno que ha hecho algo diferente, que me ha escuchado y que me dice algo distinto. Voy a darle una oportunidad. El problema es cuando entramos en esa zona de confort y ya decimos, ¿y ahora entonces qué? Cuando ya estamos con herramientas maravillosas en lo digital, cuando ya tenemos plataformas estupendas, y entonces, ¿y ahora qué? ¿Qué más hay? La pregunta, que nos hacemos, o la reflexión, es más bien, ok, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo lo voy a hacer? En ese cómo nace nuestra actitud. ¿Cómo voy a cumplir mi promesa de valor? Hay muchas marcas que les da absolutamente lo mismo. Primero, porque no han prometido nada, su promesa de valor es vacía, y segundo, si lo han hecho, es efímera. ¿Cierto? ¿Cómo podemos hacer esto? Esto voy un poquito más rápido porque es menos relevante, es simplemente para que me conozcáis un poquito más. Yo vengo de aquí, de Alicante, aquí está Barcelona, aquí está Madrid, soy del Real Madrid, bien por James.
Aquí está Alicante, de aquí soy yo, la tierra del turrón. Aquí está Ibiza, la isla de la fiesta, a la cual nunca he ido de fiesta, y la tengo a 2 horas en barco. No me preguntéis por qué no he ido todavía, no tengo la respuesta. Para transformar y trascender, debemos recordar de dónde venimos y a dónde vamos. Transformar y trascender deberían de ser las 2 premisas universales de cualquier marca. Mi sentido, mi génesis, mi existencia debe ser para transformar algo, aunque sea con un shampoo. Pero ¿qué puedo transformar? Y por la cantidad de veces que intento transformar, la cantidad de interacciones de valor que realizo con un humano consumidor, transciendo, porque le genero una conciencia a esa persona sobre mi marca y me hace trascender, como muchas marcas que hoy las consideramos admirables. Por nombrar alguna, que es la más, o de las más nombradas, pues Coca-Cola, y me gusta nombrarla porque es de las más antiguas también. De esas admirables, es de las más antiguas, más de 100 años. ¿Por qué, si la marca es un ser humano, por qué un ser humano que tiene más de 100 años lidera procesos de innovación en conexiones emocionales con las personas, con los seres humanos? ¿Por qué? ¿Qué pensamiento tenía hace 100 años? Hay que buscar explicación a las cosas. Algunas experiencias de estos años con marcas que buscaban transformar y trascender, muchas de ellas las conocéis, si no todas, y muchas de ellas lo han logrado o lo están logrando, ¿cierto? Obviamente uno pone las más mejores, ¿cierto? Pero hay microempresas, hay muchas otras marcas, no podría ponerlas todas. De hecho, esta es la mía, la de mi proyecto empresarial, y me gusta ponerla junto a estas. Primero porque esta tiene que ver con esta, no voy a contar que después al final si me da tiempo, y me gusta cómo piensan estas 4, ¿ok? Aquí me podéis criticar, aquí me podéis escribir, y yo siempre respondo, aunque tarde unos días. Aquí me podéis visitar, y aquí también es la página de Facebook también. Lo único que os pido es que si entráis a mi mundo, dejéis algo. O sea, o un like si queréis, si os gusta, o un comentario, o un síntoma de que habéis pasado por ahí. La promesa de valor que yo os hago es intentar que esa relación que vamos a tener realmente sea productiva. ¿Qué pensáis? Ahora sí la pregunta, ya empiezo a meter el micrófono en la boca de la gente. Eso suena un poco feo, la verdad. Empiezo a acercar el micrófono. ¿Qué pensáis que puede ser un proceso biológico de intercambio de valores entre un humano consumidor y una marca? Es algo que conocéis, es algo que habéis visto muchas veces, que habéis escuchado muchas veces, que habéis nombrado muchas veces. ¿Qué pensáis en el marketing, en la publicidad? ¿Qué puede ser hoy en día, qué puede ser comprendido hoy en día como un proceso biológico de intercambio de valores entre un humano consumidor y una marca? Por aquí. ¿La emoción? Más simple todavía, menos filosófico. ¿No? La interacción. Más fácil, que es lo que las empresas están obsesionadas por hacer todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Quién se anima? Todo el tiempo. No es una pregunta de examen. Relación. Relación sigue siendo demasiado profundo para una empresa. Hay empresas que no saben relacionarse todavía. A ver, más alto. Vender. ¿Otra vez? Vender. Esa es la actitud. Vender. Vender debería ser para una empresa, ¿sí?, el motivo de su supervivencia y la sangre que circula por la empresa, ¿cierto?, para poder actuar. Si la empresa entendiera eso, si la empresa entendiera, es que yo existo para vender,
es que si yo no vendo me muero, convertiría la venta en algo que no fuera relevante, que no fuera lo prioritario, que no convirtiera la marca en algo obtuso, en algo que no es capaz de comprender en los últimos 50 años que el consumidor es un ser humano. Pero cuando damos mucha relevancia a esta palabra, cuando le damos la relevancia que muchas empresas le dan hoy en día, la importancia, la prioridad, lo único, ¿cierto? Lo valioso, entonces ¿qué sucede? Que lo demás nos desenfocamos. Lo demás pareciera no ser tan importante. Por eso en los últimos 50 años, la mayoría de las empresas no hablaban de la señora María y lo que sucedía, ni la estudiaban, ni actuaban con ella para preguntarle cómo se siente, sino de la referencia 8/32/11, que era un registro de la base de contactos o de la base de datos. Y cuando se diseñaban productos, servicios, etc., no se co-creaba, como nuestro buen amigo Kotler nos invita a hacer en su 3.0, no se co-creaba con el humano consumidor para crear absolutamente nada. Pero hay empresas que sí entendieron que esto puede ser maravilloso y puede ser una filosofía muy interesante. Por ejemplo, la manzanita, ¿no? El señor Jobs, en su matriz de producto, básicamente, traducido al cristiano, quiere decir no. Esta manzanita no hará absolutamente nada que el consumidor no comprenda. Porque como el consumidor es una persona, debemos de co-crear con él para que comprenda aquello que queremos hacer y por qué lo queremos hacer y para qué lo queremos hacer, y que le dé un valor y una relevancia más allá de aquello que va a adquirir. Y con esa matriz tan sencilla y al mismo tiempo tan compleja, se convirtió en lo que soy. Hay empresas que sí han entendido esto. Entonces hay que ver por qué las que no lo están entendiendo. Mi consejo, porque esto es una opción, esto no es una ley. Una opción 1, opción 2. La opción 1 no nos convierte ni en peores empresas, ni en peores personas, ni en peores profesionales. Simplemente que la opción 2 nos acerca a la trascendencia, nos acerca al proceso de transformación de verdad, ¿cierto? Si esto es así, ¿cómo se hace esto en lo digital? ¿Qué grado de complicaciones adquiere ese intercambio de valores intangibles a través de un universo en el cual no te puedo abrazar, no te puedo tocar, no te puedo besar, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo se hace eso? Algunas de las respuestas las habéis visto con mis compañeros, ¿sí? Otras tienen que ver a lo mejor con esto. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a esta situación? ¿Cuántas veces una marca nos ha enfrentado a esta situación? En creatividad, en ese sentido, a la hoja en blanco. Como siendo creativo, vivo entre ambos mundos de la creatividad, el marketing, etcétera, ¿cierto? Entonces, prefiero un sofá que es más cómodo. Nos sentamos ahí se siente una marca. ¿Y qué piensa? ¿Y cómo actúa? ¿Cómo diseña su actitud? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué no hace lo que hace? ¿Por qué tiene esos bloqueos? Si solamente hay un sofá cómodo y todo en blanco, ¿qué bloqueos nos podemos encontrar? Tienen que ver con algunas de las variables, vamos a ver 5 variables que nos pueden servir para transformarnos profesionalmente en el mundo físico y ser mejores en ese mundo en el cual ya estamos o queremos estar, que es el virtual, ¿cierto? Y algunas de las cosas que yo voy a decir no son mías, las dice este señor o señora, que es la Organización Mundial de la Salud, que para todo aquel que no lo sepa, es la principal entidad responsable de realizar los estudios verdaderamente relevantes sobre qué demonios le pasa al ser, ¿sí? Cómo es, cómo piensa, por qué le pasa lo que le pasa, y pues está enloqueciendo cada vez más. Es esta.
también enfermedades y otras cosas, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Ahora sí, acelero un poquito para que dé tiempo a todo. Ahora sí, ya voy con el micrófono. Vamos a comenzar. Primera variable, motivo, ¿ok? Pregunta del millón. Que levante la mano y sea totalmente sincero y sincera. ¿Quién por las mañanas se levanta verdaderamente feliz? Se levanta de la cama verdaderamente consciente de por qué lo hace y se levanta sabiendo cuál es el motivo trascendental en su vida que le hace ser feliz cuando se levanta, ¿cierto? ¿Cuál es ese motivo? Que levante la mano quien tiene detectado el motivo por el cual se levanta por la mañana todos los días. Una mano, dos manos, perdón, tres manos, cinco manos, bueno, hay 6 manos, 7 manos, contando las otras 12 manos de timidez, ¿cierto? Entonces estamos en el promedio. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Nos dice que el 90% de la población mundial no tiene absolutamente ni idea de por qué se levanta por las mañanas. No lo sabe. No tiene un motivo verdadero para hacerlo. Ir a trabajar, a no ser que ir a trabajar te genere una felicidad por la cual levitas para ir a trabajar. Y cuando sales del trabajo, por supuesto no sales mirando la hora a la cual tienes que salir. Simplemente sales cuando suceda. Entonces también levitas. Y levitas diciendo a la gente, yo trabajo aquí, yo trabajo aquí, yo trabajo aquí. Como hacen, por ejemplo, no sé, empresas como Google, por ejemplo, donde la gente mata por entrar a trabajar y mata por no salir nunca de ahí, ¿cierto? Y como Google sabe eso, les crea espacios y ambientes para que se queden ahí todo lo que quieran. O no vayan, o vayan al día siguiente, o hagan lo que les dé la gana. Pero que siendo felices y convirtiendo eso en o su motivo o parte de su motivo, funcione. Bueno, os voy a contar algo interesante. ¿Conocéis la película La vida es bella? Bueno, La vida es bella está basada en unas investigaciones de un científico italiano que en la Segunda Guerra Mundial se fue a Auschwitz, a los campos de concentración, y entonces él buscaba documentar cómo se podía comportar un ser humano en condiciones extremas, ¿cierto? Y cuál podría ser la explicación para que no se muriera. Y cogió una casa, son datos estos sí ya inventados, cogió una casa, habían 50 personas, diferentes género, tipología, edad, etc. Y empezó a documentar con qué frecuencia se morían. ¿Cierto? Se empezó a morir 1, 2, 3, 4, no los mataban, se morían. Entonces, al cabo de 8 o 9 meses, quedaba una mujer. Y cuando la mujer estuvo sola, él dijo, pues ya está, dura una semana y ya. En estas condiciones, sola, se muere. Una semana, 2, 3, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y el hombre dijo, no, esto va así. Se acercó a la mujer y le dijo, oiga, mujer, ¿usted por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Y la mujer, llena de vitalidad, lo miró y dijo, yo no me muero porque yo no puedo morirme. Yo tengo un hijo enfermo al que yo debo de cuidar. Entonces, yo no me puedo morir. La conclusión a la que llegó, en la cual se basa la película, es que todo ser humano que tiene un motivo verdaderamente relevante, no quiere decir tener un hijo, aunque tener un hijo es un motivo importante, su cuerpo entra en un estado de energía, en un estado tal, ¿cierto?, que en las condiciones más extremas supera cualquier adversidad. La Organización Mundial de la Salud dictamina que la mayor enfermedad que tiene el ser humano es la depresión. Y la depresión debemos de comprender cómo funcionan estas variables, porque esto, aunque parezca que no tiene nada que ver con lo digital, son las variables que lo digital nos las borra de un plumazo, ¿cierto? Y entonces nos permite interactuar como el libre albedrío y nos permite hacer lo que nos dé la gana, y las marcas que hacen lo que les da la gana, lo que hacen es que destruyen más que construyen. Entonces, esta organización dice
que es la depresión. ¿Qué es la depresión? Muy sencillo. Cuando nuestro cerebro no tiene ese motivo, no tiene una causa, no tiene un objetivo real, que nos hace felices, buscar, luchar, perseguir, no tiene un ideal, no tiene un sueño, ¿cierto? Entonces entra en un estado medio catatónico en el cual se empieza a enloquecer, y entonces para no autodestruirse, lo que hace es, estoy siendo irónico, obviamente no empleo términos científicos, para que sea mucho más fácil comprenderlo, la sangre, llevas mucha sangre a la cabeza, eso hace que los primeros síntomas de la depresión sean migrañas o dolores de cabeza, o problemas oculares. Entonces lleva mucha sangre a la cabeza, Dios mío, mi cabeza va a estallar, no sé qué me pasa, ¿cierto? No quiere decir que a veces cuando la cabeza pues, estemos deprimidos, no, pero son los primeros síntomas. ¿Qué hace el resto del cuerpo? Que es energía, se descompensa. El equilibrio energético se rompe. ¿Qué sucede cuando eso pasa? Ahí sí, los médicos nos dicen es que tienes las defensas bajas. Y cuando tenemos las defensas bajas, es una lotería, nos entra una gripa o nos entra un cáncer. Esto puede parecer totalmente absurdo, pero si lo podemos comprender, lo podemos transformar al mundo de las marcas, al mundo digital, comprenderemos que si realmente tenemos un verdadero motivo por emprender una serie de acciones, si tenemos un verdadero motivo por incorporarnos en el universo digital, y que tiene que ver con transformar y con trascender, que tiene que ver con hacer felices a las personas con las que vamos a interactuar, aunque sea por un segundo, ¿cierto? Es mucho más difícil que nos entre una depresión. ¿Y sabéis cuando las marcas entran en una depresión? Hoy en día, con los millennials, que sois la mayoría de los que estáis aquí, capaces de construir una marca en un segundo y destruirla en menos. Entonces las marcas no se pueden permitir eso. Segunda variedad, un ejemplo. Un ejemplo de esto porque muchas veces los motivos empiezan con esta frase. Siempre una empresa empieza con esta frase. Casi nunca una marca comienza con esta frase. Es lo triste. Y las marcas que comienzan con esta frase, que están basadas en personas y en empresas que comienzan así, son, verdaderamente trascendentales. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. Lo que pensábamos que no iba a suceder, parece que está sucediendo. Y es que esto que estaba precargado, All these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream. nada más un momentito, ya podemos encender las luces. Fijaros, ¿qué pasaría si este discurso, si esta situación, si este acontecimiento totalmente relevante en la historia de la humanidad hubiera sucedido en esta época digital maravillosa, donde todo viaja a los de la luz? ¿Qué hubiera pasado? Fijaros cómo nace. Y uno dice, se me ha ocurrido, tengo una idea, he pensado que tengo un sueño, tengo algo verdaderamente relevante que me motiva, ¿cierto? Así deberían de pensar y así deberían ser construidas muchas marcas. Tengo un sueño, y ese sueño tiene que tener objetivos como los que estábamos comentando. Así deberíamos pensar en toda esta parte, en toda esta era digital en la que estamos. ¿Perdón? ¿Por qué? Porque os doy un dato curioso. Esos nuevos millonarios, jóvenes menores de 25 años, que están siendo ciertamente trascendentales y relevantes y están transformando, uno de los pioneros fue Zuckerberg, tuvo un sueño también. Estas personas que crean estas aplicaciones, estas personas que crean estas formas de interactuar, ¿por qué pensáis que eso crea? Porque alguien se lo pone y dice, uy, se me ha ocurrido esto, porque... No, hay que comprender la génesis de dónde viene eso. ¿Cuál es
un bloqueo importante a nivel profesional. Ahí lo podemos comprobar. En la academia muchas veces se producen estos bloqueos. Uno, el motivo que hemos visto. Vamos al segundo. Con otro ejercicio que os voy a poner. Los prejuicios. Este es el cáncer de los creativos. Los prejuicios. ¿Por qué prejuicios y qué cantidad de prejuicios no tomamos una cantidad inmensa de decisiones para actuar en nuestra vida? ¿Con qué cantidad de prejuicios trabajan muchas empresas para no interactuar con qué tipo de humanos consumidores? ¿Con qué cantidad de prejuicios son creadas muchas marcas? ¿Por qué sucede esto? Los prejuicios tenemos que conocer que existen. Tenemos que conocer y comprender cómo los podemos trabajar y cómo los podemos gestionar, porque es una de las principales barreras. Seguramente la excusa o el cerebro nos dice timidez, pero lo que realmente nos quiere decir, nos dice es que mi tono de voz no sé si va a gustar, es que si lo que voy a decir va a ser la mayor estupidez de la faz de la Tierra, que por cierto, la mayor estupidez en un evento como este es no interactuar, es no decir nada. No estoy diciendo que hace callar, con mucho respeto a quien no quiere decir nada, ¿sí? Pero quien siente como que me gustaría preguntar, me gustaría decir, pero ay, Dios mío, va a venir un león y me va a comer la cabeza. Tiene que analizar. Si eso lo hace siendo estudiante, cerca de ser profesional, en un escenario dinámico, en un escenario donde deberían de propiciar las interacciones, en un escenario donde debería de fluir el conocimiento y las ideas, si lo hace aquí, ¿qué va a hacer la empresa? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Por qué muchas empresas luego no contratan a las personas recién egresadas? ¿Y usted qué tiene que decir? ¿Qué es capaz de hacer? ¿Qué va a aportar? Como decía el mexicano ayer, comiendo, las empresas no nos contratan para enseñarnos nada, sino para que les aportemos cosas. Y muchas veces no es porque digamos, Dios mío, es que soy lo más estúpido del mundo, no me he preparado bien, es simplemente por algo tan estúpido como esto. Pero es mejor verlo con un ejemplo muy sencillo. Y luego os haré una pregunta y espero que seáis muy sinceros. De momento estoy respetando y no estoy acosando, ¿sí? Pero ahora voy. Espero que nos funcione esto. Ahí se apagaron las luces. Estaba cargado, por si acaso vamos a dejarle que cargue un poquito más. Estas son María y Sofía. Las dos viven a miles de kilómetros de distancia, una en España y la otra en Colombia. A pesar de vivir en dos continentes distintos, las dos tienen muchas cosas en común. A ambas les gusta levantarse muy temprano para peinarse y prepararse antes de ir al colegio. A María le encanta desayunar cada mañana con su padre. A Sofía también, pero tiene que desayunar sola porque sus padres madrugan para ir al trabajo. María tarda 6 minutos en llegar al colegio. Sofía más de 30. Aunque las dos
mañana con su padre. A Sofía también, pero tiene que desayunar sola porque sus padres madrugan para ir al trabajo. María tarda 6 minutos en llegar al colegio. Sofía más de 30. Aunque las dos son muy buenas estudiantes. Pues es esa conexión o es mi equipo que no sé qué pasa, pero y en caso te voy a empezar. Bueno, el último intento, si no, el plan B, ahí tengo mis compañeros los técnicos, buscamos el plan B para no perder mucho más tiempo. De verdad que el video estaba precargado, no entiendo por qué. Una queda de Sofía. No, ¿qué pasa? Es un video. Nunca me ha pasado esto. Nunca. De distancia. Una en España. No, por alguna razón no está. No sé qué pasa. Algo te quiere compartir eso. Hay al menos uno que ha hecho algo diferente, que me ha escuchado y que me dice algo distinto. Voy a darle una oportunidad. El problema es cuando entramos en esa zona de confort y ya decimos, ¿y ahora entonces qué? Cuando ya estamos con las herramientas maravillosas en lo digital, cuando ya tenemos plataformas estupendas, y entonces, ¿y ahora qué? ¿Qué más hay? La pregunta, que nos hacemos, o la reflexión, es más bien, ok, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo lo voy a hacer? En ese cómo nace nuestra actitud. ¿Cómo voy a cumplir mi promesa de valor? Hay muchas marcas que les da absolutamente lo mismo. Primero porque no han prometido nada. Su promesa de valor es vacía. Y segundo, si lo han hecho, es efímera. ¿Cierto? ¿Cómo podemos hacer esto? Esto voy un poquito más rápido porque es menos relevante, es simplemente para que me conozcáis un poquito más. Yo vengo de aquí, de Alicante, aquí está Barcelona, aquí está Madrid, soy del Real Madrid, bien por James. Aquí está Alicante, de aquí soy yo, la tierra del turrón, aquí está Ibiza, la isla de la fiesta, a la cual nunca he ido de fiesta, y la tengo a 2 horas en barco. No me preguntéis por qué no he ido todavía, no tengo la respuesta. Para transformar y trascender, debemos recordar de dónde venimos y a dónde vamos. Transformar y trascender deberían de ser las dos premisas universales de cualquier marca. Mi sentido, mi génesis, mi existencia debe ser para transformar algo. Aunque sea con un shampoo. Pero ¿qué puedo transformar? Y por la cantidad de veces que intento transformar, la cantidad de interacciones de valor que realizo con un humano consumidor, transciendo, porque le genero una conciencia a esa persona sobre mi marca y me hace trascender, como muchas marcas que hoy las consideramos admirables. Por nombrar alguna, que es la más, o de las más nombradas, Coca-Cola, y me gusta nombrarla porque es de las más antiguas también, de esas admirables, es de las más antiguas, más de 100 años. ¿Por qué si la marca es un ser humano, por qué un ser humano que tiene más de 100 años lidera procesos de innovación en conexiones emocionales con las personas, con los seres humanos? ¿Por qué? ¿Qué pensamiento tenía hace 100 años? Hay que buscar la explicación a las cosas. Algunas experiencias de estos años con marcas
que buscaban transformar y trascender. Muchas de ellas las conocéis, si no todas, y muchas de ellas lo han logrado o lo están logrando, ¿cierto? Obviamente uno pone las más mejores, ¿cierto? Pero hay microempresas, hay muchas otras marcas, y no podría ponerlas todas. De hecho, esta es la mía, la de mi proyecto empresarial, y me gusta ponerla junto a estas. Primero porque esta tiene que ver con esta, no voy a contar que después al final si me da tiempo, y me gusta cómo piensan estas cuatro, ¿ok? Aquí me podéis criticar, aquí me podéis escribir, y yo siempre respondo, aunque tarde unos días. Aquí me podéis visitar, y aquí también esta página de Facebook también. Lo único que os pido es que si entráis a mi mundo, dejéis algo. O sea, o un like si queréis, si os gusta, o un comentario, o un síntoma de que habéis pasado por ahí. Bueno, la promesa de valor que yo os hago es intentar que esa relación que vamos a tener realmente sea productiva. ¿Qué pensáis? Ahora sí la pregunta, ya empiezo a meter el micrófono en la boca de la gente. Eso suena un poco feo, la verdad. Empiezo a acercar el micrófono. ¿Qué pensáis que puede ser un proceso biológico de intercambio de valores entre un humano consumidor y una marca? Es algo que conocéis, es algo que habéis visto muchas veces, que habéis escuchado muchas veces, que habéis nombrado muchas veces. ¿Qué pensáis en el marketing, en la publicidad? ¿Qué puede ser hoy en día, qué puede ser comprendido hoy en día como un proceso biológico de intercambio de valores entre un humano consumidor y una marca? Por aquí. ¿La emoción? Más simple todavía, menos filosófico. ¿No? La interacción. Más fácil, que es lo que las empresas están obsesionadas por hacer todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Quién se anima? Todo el tiempo. No es una pregunta de examen. Relación. Relación sigue siendo demasiado profundo para una empresa. Hay empresas que no saben relacionarse todavía. A ver, más alto. Vender. ¿Otra vez? Vender. Esa es la actitud. Vender. Vender debería ser para una empresa, ¿sí?, el motivo de su supervivencia y la sangre que circula por la empresa, ¿cierto?, para poder actuar. Si la empresa entendiera eso, si la empresa entendiera, es que yo existo para vender, es que si yo no vendo me muero, convertiría la venta en algo que no fuera relevante, que no fuera lo prioritario, que no convirtiera la marca en algo obtuso, en algo que no es capaz de comprender en los últimos 50 años que el consumidor es un ser humano. Pero cuando damos mucha relevancia a esta palabra, cuando le damos la relevancia que muchas empresas le dan hoy en día, la importancia, la prioridad, lo único, ¿cierto?, lo valioso, entonces ¿qué sucede? Que lo demás nos desenfocamos. Lo demás pareciera no ser tan importante. Por eso en los últimos 50 años, la mayoría de las empresas no hablaban de la señora María y lo que sucedía, ni la estudiaban, ni interactuaban con ella para preguntarle cómo se siente, sino de la referencia 8/32/11, que era un registro de la base de contactos o de la base de datos. Y cuando se diseñaban productos, servicios, etc., no se co-creaba, como nuestro buen amigo Porter nos invita a hacer en su 3.0, no se co-creaba con el humano consumidor para crear absolutamente nada. Pero hay empresas que sí entendieron que esto puede ser maravilloso y puede ser una filosofía muy interesante. Por ejemplo, la manzanita, ¿no? El señor Jobs, en su matriz de producto, básicamente, traducido al cristiano, quiere decir no,
esta manzanita no hará absolutamente nada que el consumidor no comprenda, porque como el consumidor es una persona, debemos de co-crear con él para que comprenda aquello que queremos hacer y por qué lo queremos hacer y para qué lo queremos hacer, y que le dé un valor, una relevancia más allá de aquello que va a adquirir. Y con esa matriz tan sencilla y al mismo tiempo tan compleja, se convirtió en lo que soy. Hay empresas que sí han entendido esto. Entonces hay que ver por qué las que no lo están entendiendo. Mi consejo, porque esto es una opción, esto no es una ley. Una opción 1, opción 2. La opción 1 no nos convierte ni en peores empresas, ni en peores personas, ni en peores profesionales. Simplemente que la opción 2 nos acerca a la trascendencia, nos acerca al proceso de transformación de verdad, ¿cierto? Si esto es así, ¿cómo se hace esto en lo digital? ¿Qué grado de complicaciones adquiere ese intercambio de valores intangibles a través de un universo en el cual no te puedo abrazar, no te puedo tocar, no te puedo besar, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo se hace eso? Algunas de las respuestas las habéis visto con mis compañeros, ¿sí? Otras tienen que ver a lo mejor con esto. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a esta situación? ¿Cuántas veces una marca nos ha enfrentado a esta situación? En creatividad, en el sentido a la hoja en blanco. Como siendo creativo, vivo entre ambos mundos de la creatividad, el marketing, etcétera, ¿cierto? Entonces prefiero un sofá que es más cómodo. Nos sentamos ahí se siente una marca. ¿Y qué piensa? ¿Y cómo actúa? ¿Cómo diseña su actitud? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué no hace lo que hace? ¿Por qué tiene esos bloqueos? Si solamente hay un sofá cómodo y todo en blanco, ¿qué bloqueos nos podemos encontrar? Tienen que ver con algunas de las variables, vamos a ver 5 variables que nos pueden servir para transformarnos profesionalmente en el mundo físico y ser mejores en ese mundo en el cual ya estamos o queremos estar, que es el virtual, ¿cierto? Y algunas de las cosas que yo voy a decir no son mías, las dice este señor o señora, que es la Organización Mundial de la Salud, que para todo aquel que no lo sepa, es la principal entidad responsable de realizar los estudios verdaderamente relevantes sobre qué demonios le pasa al ser, ¿sí? Cómo es, cómo piensa, por qué le pasa lo que le pasa, y pues está enloqueciendo cada vez más. Es esta. También enfermedades y otras cosas, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Ahora sí, acelero un poquito para que le dé tiempo a todo. Ahora sí, ya voy con el micrófono. Vamos a comenzar. Primera variable, motivo, ¿ok? Pregunta del millón. Que levante la mano y sea totalmente sincero y sincera. ¿Quién por las mañanas se levanta verdaderamente feliz? Se levanta de la cama verdaderamente consciente de por qué lo hace y se levanta sabiendo cuál es el motivo trascendental en su vida que le hace ser feliz cuando se levanta, ¿cierto? ¿Cuál es ese motivo? Que levante la mano quien tiene detectado el motivo por el cual se levanta por la mañana todos los días. Una mano, 2 manos, perdón, 3 manos, 5 manos, bueno, hay 6 manos, 7 manos, contando las otras 12 manos de timidez, ¿cierto? Entonces estamos en el promedio. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Nos dice que el 90% de la población mundial no tiene absolutamente ni idea de por qué se levanta por las mañanas. No lo sabe. No tiene un motivo verdadero para hacerlo. Ir a trabajar, a no ser que ir a trabajar te genere una felicidad por la cual levitas para ir a trabajar. Y cuando sales del trabajo, por supuesto no sales mirando la hora a la cual tienes que salir. Simplemente sales cuando
suceda, entonces también levitas. Y levitas diciendo a la gente, yo trabajo aquí, yo trabajo aquí, yo trabajo aquí. Como hacen, por ejemplo, no sé, empresas como Google, por ejemplo, donde la gente mata por entrar a trabajar y mata por no salir nunca de ahí, ¿cierto? Y como Google sabe eso, les crea espacios y ambientes para que se queden ahí todo lo que quieran. O no vayan, o vayan al día siguiente, o hagan lo que les dé la gana. Pero que siendo felices y convirtiendo eso en o su motivo o parte de su motivo, funcione. Bueno, os voy a contar algo interesante. ¿Conocéis la película La vida es bella? Bueno, La vida es bella está basada en unas investigaciones de un científico italiano que en la Segunda Guerra Mundial se fue a Auschwitz, a los campos de concentración, y entonces él buscaba documentar cómo se podía comportar un ser humano en condiciones extremas, ¿cierto? Y cuál podría ser la explicación para que no se muriera. Y cogió una casa, son datos estos sí ya inventados, cogió una casa, habían 50 personas, diferente género, tipología, edad, etc. Y empezó a documentar con qué frecuencia se morían. ¿Cierto? Se empezó a morir 1, 2, 3, 4, no los mataban, se morían. Entonces, al cabo de 8 o 9 meses, quedaba una mujer. Y cuando la mujer estuvo sola, él dijo, pues ya está, dura una semana y ya. En estas condiciones, sola, se muere. Una semana, 2, 3, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y el hombre le dijo, no, esto va así. Se acercó a la mujer y le dijo, oiga, mujer, ¿usted por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Y la mujer, llena de vitalidad, lo miró y dijo, yo no me muero porque yo no puedo morirme. Yo tengo un hijo enfermo al que yo debo de cuidar. Entonces, yo no me puedo morir. La conclusión a la que llegó, en la cual se basa la película, es que todo ser humano que tiene un motivo verdaderamente relevante, no quiere decir tener un hijo, aunque tener un hijo es un motivo importante, su cuerpo entra en un estado de energía, en un estado tal, ¿cierto?, que en las condiciones más extremas supera cualquier adversidad. La Organización Mundial de la Salud dictamina que la mayor enfermedad que tiene el ser humano es la depresión. Y la depresión debemos de comprender cómo funcionan estas variables, porque esto, aunque parezca que no tiene nada que ver con lo digital, son las variables que lo digital nos las borra de un plumazo, ¿cierto? Y entonces nos permite interactuar como el libre albedrío y nos permite hacer lo que nos dé la gana, y las marcas que hacen lo que les da la gana, lo que hacen es que destruyen más que construyen. Entonces, esta organización dice que es la depresión. ¿Qué es la depresión? Muy sencillo. Cuando nuestro cerebro no tiene ese motivo, no tiene una causa, no tiene un objetivo real, que nos hace felices, buscar, luchar, perseguir, no tiene un ideal, no tiene un sueño, ¿cierto? Entonces entra en un estado medio catatónico en el cual se empieza a enloquecer. Y entonces, para no autodestruirse, lo que hace es, estoy siendo irónico, obviamente no empleo términos científicos, para que sea mucho más fácil comprenderlo, la sangre, llevas mucha sangre a la cabeza, eso hace que los primeros síntomas de la depresión sean migrañas o dolores de cabeza o problemas oculares. Entonces lleva mucha sangre a la cabeza, Dios mío, mi cabeza va a estallar, no sé qué me pasa, ¿cierto? No quiere decir que cada vez que nos la cabeza pues estemos deprimidos, no, pero son los primeros síntomas. ¿Qué hace el resto del cuerpo? Que es energía, se descompensa, el equilibrio energético se rompe. ¿Qué sucede cuando eso pasa? Ahí sí, los médicos nos dicen es que tienes las defensas bajas. Y cuando tenemos las defensas bajas, es una lotería, nos entra una gripa o nos entra un cáncer. Esto puede parecer totalmente absurdo, pero si lo podemos comprender, lo podemos transformar al mundo de las marcas, al mundo digital, comprenderemos que si realmente tenemos un verdadero motivo por emprender una serie de acciones, si tenemos un verdadero motivo por incorporarnos en el universo digital, y que tiene que ver con transformar y con trascender, que tiene que ver con hacer felices a las personas con las que vamos a interactuar, aunque sea por un segundo, ¿cierto? Es mucho más difícil que nos entre una depresión. ¿Y sabéis cuando las marcas entran en una depresión? Hoy en día, con los millennials, que sois la mayoría de los que estáis aquí, capaces de
construir una marca en un segundo y destruirla en menos. Entonces las marcas no se pueden permitir eso. Segunda variedad, un ejemplo. Un ejemplo de esto porque muchas veces los motivos empiezan con esta frase. Siempre una empresa empieza con esta frase. Casi nunca una marca comienza con esta frase. Es lo triste. Y las marcas que comienzan con esta frase, que están basadas en personas y en empresas que comienzan así, son, verdaderamente trascendentales. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. Lo que pensábamos que no iba a suceder, parece que está sucediendo. Y es que esto que estaba precargado, All these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream. nada más un momentito, ya podemos encender las luces. Fijaros, ¿qué pasaría si este discurso, si esta situación, si este acontecimiento totalmente relevante en la historia de la humanidad hubiera sucedido en esta época digital maravillosa, donde todo viaja a los de luz? ¿Qué hubiera pasado? Fijaros cómo nace. Y uno dice, se me ha ocurrido, tengo una idea, he pensado que tengo un sueño, tengo algo verdaderamente relevante que me motiva, ¿cierto? Así deberían de pensar y así deberían ser construidas muchas marcas. Tengo un sueño, y ese sueño tiene que tener objetivos, como los que estábamos comentando. Así deberíamos pensar en toda esta parte, en toda esta era digital en la que estamos. ¿Perdón? ¿Por qué? Porque os doy un dato curioso. Esos nuevos millonarios, jóvenes menores de 25 años, que están siendo ciertamente trascendentales y relevantes y están transformando, uno de los pioneros fue Zuckerberg, tuvo un sueño también. Estas personas que crean estas aplicaciones, estas personas que crean estas formas de interactuar. ¿Por qué pensáis que eso crea? Porque alguien se lo pone y dice, uy, se me ha ocurrido esto. Porque... No, hay que comprender la génesis de dónde viene eso. ¿Cuál es un bloqueo importante a nivel profesional? Ahí lo podemos comprobar. En la academia muchas veces se producen estos bloqueos. Uno, el motivo que hemos visto. Vamos al segundo. Con otro ejercicio que os voy a poner, los prejuicios. Este es el cáncer de los creativos. Los prejuicios. ¿Por qué prejuicios y qué cantidad de prejuicios no tomamos una cantidad inmensa de decisiones para actuar en nuestra vida? ¿Con qué cantidad de prejuicios trabajan muchas empresas para no interactuar con qué tipo de humanos consumidores? ¿Con qué cantidad de prejuicios son creadas muchas marcas? ¿Por qué sucede esto? Los prejuicios tenemos que conocer que existen, tenemos que conocer y comprender cómo los podemos trabajar y cómo los podemos gestionar, porque es una de las principales barreras. Seguramente la excusa o el cerebro nos dice timidez, pero lo que realmente nos quiere decir, nos dice es que mi tono de voz no sé si va a gustar, es que si lo que voy a decir va a ser la mayor estupidez de la faz de la Tierra, que por cierto, la mayor estupidez en un evento como este es no interactuar, es no decir nada. No estoy diciendo que hace callar, con mucho respeto a quien no quiere decir nada, ¿sí? Pero quien siente como que me gustaría preguntar, me gustaría decir, pero Dios mío, ha venido un león y me va a comer la cabeza.
tiene que analizar si eso lo hace siendo estudiante, cerca de ser profesional, en un escenario dinámico, en un escenario donde deberían de propiciar las interacciones, en un escenario donde debería de fluir el conocimiento y las ideas. Si lo hace aquí, ¿qué va a hacer la empresa? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Por qué muchas empresas luego no contratan a las personas recién egresadas? ¿Y usted qué tiene que decir? ¿Qué es capaz de hacer? ¿Qué va a aportar? Como decía el mexicano ayer, comiendo, las empresas no nos contratan para enseñarnos nada, sino para que les aportemos cosas. Y muchas veces no es porque digamos, Dios mío, es que soy lo más estúpido del mundo, no me he preparado bien, es simplemente por algo tan estúpido como esto. Pero es mejor verlo con un ejemplo muy sencillo. Y luego os haré una pregunta y espero que seáis muy sinceros. De momento estoy respetando y no estoy acosando, ¿sí? Pero ahora voy. Espero que nos funcione esto. Ahí ya apagamos las luces. Estaba cargado, por si acaso vamos a dejarle que cargue un poquito más. Estas son María y Sofía. Las dos viven a miles de kilómetros de distancia, una en España y la otra en Colombia. A pesar de vivir en dos continentes distintos, las dos tienen muchas cosas en común. A ambas les gusta levantarse muy temprano para peinarse y prepararse antes de ir al colegio. A María le encanta desayunar cada mañana con su padre. A Sofía también, pero tiene que desayunar sola porque sus padres madrugan para ir al trabajo. María tarda 6 minutos en llegar al colegio. Sofía más de 30. Aunque las dos mañana con su padre. A Sofía también, pero tiene que desayunar sola porque sus padres madrugan para ir al trabajo. María tarda 6 minutos en llegar al colegio. Sofía más de 30. Aunque las dos son muy buenas estudiantes. Pues es la conexión o es mi equipo que no sé qué le pasa, pero y en caso te voy a empezar. Bueno, el último intento, si no, es plan B, ahí tengo mis compañeros los técnicos, buscamos el plan B para no perder mucho más tiempo. De verdad que el video estaba precargado, no entiendo por qué. Una tira de Sofía. No, la que pasa es que este es un video. Nunca me ha pasado esto. Nunca. De distancia, una en España. No, por alguna razón no está. No sé qué le pasa. Quiere compartir
pensando en su motivo. ¿Alguien quiere compartirnos que está en esa búsqueda allá? Estas son María y Sofía. Ahora, ¿volvió solo esto? Las dos viven a miles de kilómetros de distancia. Una en España Pero, ¿volvió solo? No entendí. y la otra. Son muy buenas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Dejamos eso en stand-by. Mientras que Carlos lo soluciona. Por allá hay una persona que me ha dicho. ¿Sí? Me ayudo para allá. Obviamente, si él. ¿Quién me silbó? Obviamente. ¿Ah? ¿Sí? Aquí tienes un 5, dijeron. Pero tienes un problema. Y es que como tu motivo tiene que ver con la universidad, evidentemente el que has puesto el listón muy alto. Entonces tienes que liderar ese conocimiento frente a toda la universidad. Tienes que convertirte en alguien trascendente, en alguien que transforme, en alguien que cuando te vayas a la universidad diga, ¿cuál es tu nombre? David. Cuando tú te vayas a la universidad digas, se nos fue David. Se nos fue David. ¿Y cuándo volverá David? Lo que quiero decir es que si el motivo es ese, entonces es supremamente válido. Si no, tal vez el motivo se le parezca o estés explorando esa búsqueda. Pero realmente, ¿no? El motivo tiene que hacer que la universidad diga, por el amor de Dios, este estudiante nos cambió la vida. Como muchas universidades del planeta han dicho de sus estudiantes a lo largo de muchísimos años. Y que ahora tienen sillas de honor y tienen un montón de cosas. Y la universidad se pone a sus pies y los nombra doctor honoris causa y los vuelve relevantes para que la comunidad universitaria diga, Dios mío, yo quiero ser como él, como David. Ya no tengo imagen tampoco. No, así no se porque en España no existen los retratos. ¿Sí? Hablan de realidades y esas realidades sí son paralelas. Entonces nos hablan de dos niñas de la misma edad, dos familias, dos circunstancias, dos formas de vivir, dos maneras de comportarse. Estoy convencido, y no había levantado la mano, pero la mayoría de las personas, yo también cuando lo vi por primera vez, pensé que la niña más humilde a priori, que tiene que ayudar al trabajo, etc., es la colombiana. Y no, resulta que es la española. La colombiana es la otra. Ahí sí podríamos entrar en una discusión demasiado profunda sobre cuántas colombianas, pero entonces vuelvo a lo mismo, ¿qué cantidad de prejuicios manejamos? Es probablemente, y esto es con mucho cariño, porque yo me siento, además de un país adoptado, lo que digo allí, ya me siento uno más, formando parte de todos nosotros con mucho respeto, pero no me había encontrado nunca un país con tanta cantidad de prejuicios como Colombia. Y eso se debe de resolver urgentemente. Urgentemente. Porque ni la madre patria es tan madre patria, porque está quebrada por los cuatro lados, ¿cierto? Ni los gringos son tan absolutamente geniales y maravillosos, ni es tan bueno compararse contra un periodo de blanco y negro que ya pasó, sino más bien decir y cómo estamos cambiando y qué hemos logrado este último año y cómo hemos transformado mínimamente la universidad, mínimamente Bucaramanga, mínimamente lo que es la región, mínimamente Colombia, qué ha sucedido, qué ha pasado. Porque muchas veces nuestro cerebro no nos invita a hacer esa reflexión y sí la otra reflexión, y sí a pensar que la niña cool es la española y que la otra es la pobrecita niña colombiana. Siendo colombianos, o sea, lo normal es que eso lo dijeron en español, pero no un colombiano. No hoy, no ahora. Conclusión, esos prejuicios que acabamos de comprobar, que podemos tener y que no tienen que hacernos sentirnos tampoco miserables, ni mucho menos, lo que debemos hacer es comprender que existen, comprender que nos bloquean y comprender cómo trabajarlos, porque si no, ¿qué sucede? Vamos a crear una empresa con prejuicios, vamos a crear una marca con prejuicios, vamos a introducirnos
en la era digital o vamos a nacer en la era digital con prejuicios. Y es un escenario muy peligroso porque los elimina muy rápidamente. Un ejemplo de esto, Facebook, y también tiene que ver con el miedo. Antes, actuar para tener una relación de intercambio de valores, aunque sea para seducir, aunque sea para ligar, no era tan sencilla. Sudabas, tenías que superar varias cosas, tenías que enmendarte a Dios, tenías que decir a que los amigos, acompáñame, ¿sí? Tenías que pedir tan fuerzas para llegar y decirle a la niña linda que te gustaba, ¿quieres venir conmigo al cine? Antes era así. Antes había muchos prejuicios que superar, pero llegaron herramientas, llegaron canales, llegó esta era digital, por ejemplo Facebook, y los eliminó. Te dijo, puedes ser quien quieras, puedes no tener miedo de hablar de lo que quieras, puedes expresarte sin importarte absolutamente lo que suceda, ¿sí? Sin importar a quién dañes. Puedes interactuar como te dé la gana, inventarte una persona nueva. ¿Cuántos no hemos hecho eso alguna vez para algo ridículo? ¿Cuántos lo han podido hacer para algo realmente trascendental? ¿Cuántas marcas y cuántas empresas lo hacen todos los días sin importarle absolutamente nada el daño que pueden estar causando? Eso debemos de comprender que existe y trabajarlo y mejorarlo. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Y eso nace en nosotros, en la actitud, en lo que estamos hablando, en estas 5 sencillas variables que debemos de comprender. Hay muchas más. ¿Por qué? Porque es más sencillo pensar, soy maravilloso, he nacido en la era digital, soy un millennial, tengo el control total del universo, voy a iniciar interacciones de cualquier tipo, creando empresa, marca, productos, servicios, como me dé la gana, por no decir la palabra peor. ¿Por qué? Porque conozco el mundo, conozco todo, y el problema es que a veces no nos conocemos ni a nosotros mismos. ¿Por qué pensáis que una de las profesionales, y hablo en femenino, más demandadas últimamente en las organizaciones son las psicólogas organizacionales? Porque por primera vez en muchísimo tiempo la empresa se ha mirado al espejo y ha llegado a la absurda conclusión de que es una persona que está formada por personas y como tal, pues también se enloquece. También reconoce que ha cometido errores, también le suceden cosas y también necesita autodiagnosticarse y psicoanalizarse para corregir. Y eso es muy duro, porque entre otras cosas significa que a lo mejor el 25% del personal se debe ir para la calle o para su casa, como va a pasar y está pasando. Y la culpa no es de esas personas, es de quien las contrató, porque no contrató a personas que compartían los valores, la esencia por la cual la empresa existe, la esencia por la cual la marca existe. Y a lo mejor resulta que no los compartió porque es que no los conocía o nadie se los explicó. Y eso pasa todos los días en muchas empresas. La siguiente es el miedo. ¿A quién sí le voy a preguntar? ¿Ok? El miedo es algo maravilloso porque sin miedo el ser humano, pues si con miedo hacemos lo que hacemos, pues sin miedo ya, pues, madre mía, estamos perdidos. Entonces el miedo es un mecanismo de bloqueo interesante, pero cuando lo trabajamos a nivel profesional, ¿cierto? También tenemos que comprender cómo nuestras acciones son ciertamente manipuladas por aquello que estamos sintiendo como miedo. Hay muchas marcas que son tan temerosas que invierten miles de millones en publicidad para aparentar otra cosa o para hacer lo que no son, ¿cierto? Y cuando tú consumes o interactúas con ellas, luego vas a la realidad de lo que es esa marca, de esa empresa, etc. Eso lo entendieron muy bien las sucursales financieras, los bancos, y dices, te estoy poniendo el alma, pues ahora ya se está migrando mucho porque es un cambio complejo que hay que hacer para que ese concepto de marca aterrice en todo lo que es la organización.
pero al principio, hace un año y medio, le estamos poniendo el alma. Y tú, qué interesante, qué discurso más humano, esto me sorprende, y llegabas, te atendían como una basura. Entonces tú decías, lo digo Bancolombia, sí, es un ejemplo. Y tú decías, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde está el alma entonces? ¿Ok? Es un proceso complejo. Y la publicidad es maravillosa para camuflarlo. Entonces tenemos que entender bien, los que estudiáis marketing y publicidad, qué es la publicidad realmente frente al marketing, qué consecuencia es, para qué la podemos usar. ¿Ok? Os pongo un ejemplo de esto, muy estúpido. Imaginaros un campo hermoso, verde, el de aquí fuera, precioso, que maravilloso este entorno, y hay un montón de gacelas, hay un montón de bambis que están pastando libremente, y entonces llegan las leonas. ¿Qué hacen las gacelas? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las gacelas? Corren. Huir. Todo el mundo piensa que las gacelas corren cuando llegan las leonas. Más o menos lógico, ¿no? Bueno, entonces las leonas corren detrás de las gacelas y cazan a 2 o 3 o 4 gacelas. ¿Qué hacen el resto de gacelas? ¿Qué es lo que hacen el resto de gacelas? Se agrupan. No sé. Corren más. Corren. Lo obvio es correr. Y el resto de gacelas se quedan quietas. Son capaces de quedarse junto a su prima gacela muerta, descuartizada. Yo a veces soy un poquito bruto e irónico, pero es que quiero que se interiorice bien. Imaginaos que sois la gacela, que estáis pastando, ahí están las 3 leonas del león descuartizando tu prima, tú tienes sangre por la cara, y tú estás pastando ahí tranquilamente. ¿Por qué? Porque la gacela, que no es inteligente, sí tiene un instinto que le dice que las leonas matan para alimentarse, o sea, cazan para alimentarse. Que en función de cada número de leonas y leones ingieren X alimento, ¿cierto? O sea, mueren X gacelas, que entonces después se quedan panza para arriba, espantando moscas, y que entonces no te van a hacer absolutamente nada. Entonces se quedan tranquilas. Vamos a la siguiente situación, la misma, el hermoso prado verde, y entonces estamos todos nosotros haciendo un picnic, y vienen las leonas, ¿qué hacemos? Pero griten un poquito, que son publicistas y son de marketing. Corremos. Entonces nos cazan a 2 o 3 o 4, ¿qué hacen los demás? Correr, que nadie me diga, pues le damos bala. Eso lo dijeron una vez y dije, yo contigo en picnic no voy nunca. O sea, corremos. Nosotros correríamos diciendo, ¿y si le gusta mi nalga? ¿Y si se queda con hambre? ¿Y si le parezco atractivo? Easy. El ser humano es el único animal con capacidad de bloquearse la vida por cosas que no han pasado y probablemente jamás sucedan. Y eso debemos de comprenderlo. Y eso, cuando entramos en este mundo maravilloso de lo digital, debemos también de comprenderlo porque interactuamos con seres humanos. Cuántas cosas se bloquean por cosas que no han pasado y jamás sucederán. Cuánto una marca puede contribuir, transformar, trascender en esa relación de intercambio de valores que es orgánica, con personas atemorizadas la mayor parte del tiempo por motivos que ahora vamos a comentar, para contribuir a darles pequeños espacios de felicidad. Si realmente trabaja la parte humanística del marketing, que es nueva tendencia, donde está antropología, filosofía, psicología, sociología y una logía, etc., y luego ya PNL y neuromarketing, ¿sí? Que es lo cool. Entonces, ¿por qué eres tan arrogante de no generar un impacto realmente positivo y trascendental? Porque hay marcas que sí deciden lo contrario. Vamos a ver el caso de una. Porque hay marcas que quieren incluso más allá todavía y se apropian universalmente del concepto de la felicidad y lo intentan demostrar siempre en todo aquello que hacen, como la marca del color rojo y gas que todos conocemos. Porque hay marcas que sí lo hacen. Si hay marcas que sí lo hacen, podemos tomar la opción y tener la actitud de hacerlo. Para llegar al caso final, voy un poquito más rápido y el último video solamente lo pondré si nos da tiempo o si me aguantáis más, ¿sí? Otra variable importante, las neuronas.
y esto en la parte digital es fundamental. 50.000. ¿Qué son 50.000? La OMS, ¿sí?, dice que a partir de los 50 años de edad se mueren 50.000 neuronas diarias en el cerebro. Diarias. No debemos ser científicos ni comprender cómo funciona el cerebro humano a la perfección. Únicamente debemos de comprender que si vamos a iniciar procesos de co-creación, que es lo que nos toca, que es lo que nos toca a todos, con consumidores, en la propia empresa, ¿sí? Porque ahora ya el trabajo en equipo ya no es cool, ahora hay que co-crear. Porque como el trabajo en equipo no lo hace nadie, más bien se matan, pero no trabajan en equipo, entonces ahora es co-crear, a ver si la gente dice, bueno, co-crear sí que lo voy a hacer, ¿cierto? Entonces, ¿con quién tenemos que co-crear? Las nuevas generaciones, los millennials, gente de 22, 23, 24, 25 años, 20 años, 18 años, con personas experimentadas, pero que tienen más edad seguramente, con personas que a priori las vemos como enemigas en la organización, con personas que a priori nos ven como enemigas en la empresa, en un proceso de co-creación. Debemos de comprender, ayer lo hicimos con un ejercicio muy sencillo, ¿sí?, que menos es más, sobre todo en creatividad, menos es más. Tenemos que comprender que si esto es así, es muy probable, y pongo este ejemplo, nuestro abuelo nunca ha usado gafas en toda su vida, tiene 68 años, nunca usó gafas, siempre le encantó leer, ¿no? Y está leyendo acercado a abuelo, y entonces ¿qué está leyendo? Ay no, dijo yo, ya es que ya, la edad es que ya tengo la vista cansada, es que ya no suelo leer, no, mejor no. Dice, abuelo, si tú nunca has usado gafas, tú nunca has tenido problemas de visión, si tú ves a través del acero, ¿cómo puede ser que me digas eso? Lo que está diciendo su cerebro es, no me entero de lo que leo, no comprendo igual lo que estoy leyendo, y prefiero pensar, eso dice el cerebro, que estoy cansado para otra cosa. ¿Qué sucede con, no todas, pero muchas, o la mayoría de personas que obviamente van alcanzando una determinada edad, que aún no ocupan puestos relevantes en la organización y que llegamos a co-crear con esas personas, ¿cierto?, sin tener en cuenta ni esto ni otras cosas, y vamos a deslumbrarnos, a presentarnos, a decir de lo maravilloso que somos nosotros, y luego nos dicen, es que no hay presupuesto. Es que no hay presupuesto ya para este año. Pero si hemos tenido un beneficio de 1.000 millones. No, pero eso es mentira, es un mito. No hay presupuesto. O, no, mejor esperamos. Muchas veces lo que sucede es que no te comprendí. Mi consejo es, sobre todo esa parte digital, que necesita de un ejercicio de comprensión importante, expliquemos, interactuemos como si lo hiciéramos con niños de 5 años, literalmente, no faltando de respeto ni pensando que la persona que está delante no es inteligente, no, sino con el objetivo de que nos comprenda bien y que se enamore de aquello que le estamos proponiendo y que se enamore de la campaña de marketing online que queremos hacer en la empresa de 30 años que jamás ha hecho marketing online. Y que digan, esto es maravilloso, y nos agradezcan por decir, la verdad no visualizaba esto de lo digital de esta manera. Me encanta, vamos a trabajar y a profundizar en eso. Y no que nos encontremos con que no hay presupuesto y otros motivos, ¿cierto? Entonces manejemos también la parte de neuronas, ya estamos terminando con el último caso, que no es este, es el que viene. Esto es únicamente, aquí había un video, que es el que luego sigue a tiempo lo pongo, pero prefiero ir al siguiente nivel. Caso. Esto, como dice ahí, y el que piense que no, que me lo diga, es lo que le importa a la gente. A nosotros es lo que proyectamos como éxito a largo plazo. La felicidad, ser felices. No pueden imaginar los datos que hay de infelicidad en Internet, precisamente por decepciones, por descubrir lo que uno no es, ¿cierto?, por no interactuar bien con esa marca, por esperar, tener una expectativa demasiado alta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que aprovechar plataformas que están ahí, tenemos que aprovechar esos canales tan maravillosos, esas conexiones tan maravillosas para producir más felicidad,
para generar más felicidad, porque al ser humano hoy en día no le importa en absoluto si el shampoo lava el pelo más rápido o más despacio, ¿sí? Si el carro volara, sí le importaría, ¿no? Pero si el carro es que va a 1000 millones de kilómetros por hora o solamente puede ir a 40, que es como normalmente puede funcionar el carro, lo que le importa es ser feliz. Lo que le importa cuando hablaban ayer es qué va a hacer ese producto conmigo, para mí, a qué me va a ayudar a conseguir, qué voy a hacer. Esa es la relevancia más importante de lo que estamos conversando. Y de verdad, yo sé que esto es tremendamente estúpido. No hemos descubierto en este momento, en esta charla, pienso yo, ni un continente nuevo, ni algo tremendamente trascendental para que Dios mío, es que voy a aplicar el algoritmo más maravilloso para crear la nueva aplicación que me va a hacer un multimillonario. Pues obviamente no lo debía, si lo supiera. Estamos descubriendo reminiscencias, estamos descubriendo cosas absurdas, ilógicas, aburridas, estúpidas, ¿sí? Pero tremendamente valiosas, que 9 de cada 10 marcas en la faz de la Tierra no practican. Y eso no es exageración, es estadística. 9 de cada 10 no practican. Hay empresas, como hablábamos ayer en el caso del trabajo, hay empresas que tienen 2 años de edad y tienen un pensamiento marketing de 50 años. Eso quiere decir que naces con 52 años. Eso quiere decir que si vives con suerte 10 o 15 años más, ya tienes la lápida en el cementerio preparada. ¿Y qué empresa nace para vivir tan poquito tiempo? Entonces pensemos qué tipo de empresas queremos ser, qué tipo de marcas queremos crear, o simplemente, y ya con esto terminamos, copiemos. Y para copiar también hay que comprender cómo se toman las decisiones. Para copiar podemos llegar a una conclusión, y es pensar qué tenía este bobo en su cabeza antes de crear la manzanita. ¿Por qué tuvo ese éxito? ¿Cuál fue su génesis? Aparte de leer el libro, cosa que recomiendo, para que tengáis vuestras propias conclusiones, más que nada. Yo a la manzanita me encanta, la manzanita. Yo ese computador lo sé usar en un 60% de su capacidad. O sea, con lo cual, ¿a qué me lo compré? ¿No? Uno podría decir, es absurdo. Pienso y me identifico con lo que la filosofía de la manzanita nos quiere proyectar, que es pensar de forma diferente, ¿no? Pero sí me identifico con esta forma de pensar. Y de verdad, nos la regaló, fue su legado, comprendámosla, y tiene que ver con lo que hemos hablado, tiene que ver con lo que él tuvo que superar, con lo que él tuvo que hacer para llegar a esas conclusiones. Fijaros las preguntas más absurdas y estúpidas del marketing, y que las 2 primeras no se las hace casi nadie, directamente se van a lo cool. ¿Qué voy a hacer? Lo que me dé la gana. ¿Qué voy a hacer? Lo que se me ha ocurrido. Y pienso que no se le ha ocurrido a nadie más. ¿Sí? Y eso no es así. Fijaros, respuestas muy sencillas. ¿Y cómo terminamos? Muy sencillas. ¿Para quién y dónde? Aquí sí voy a preguntar. Pues sois jóvenes, dinámicos, habéis estudiado un poquito a este hombre, a la manzanita. Son las preguntas del marketing, ¿eh? ¿Para quién y dónde? Voy a hacer aquello que siento, que sueño. ¿Sí? Aún la manzana no existe. ¿Para quién y dónde este hombre quería hacer lo que quería hacer? Pregunta del millón. No tengáis miedo a decir cualquier cosa, ¿cierto? Para un público que estaba esperando algo diferente, una nueva innovación, algo que no existía. Él era alguien muy visionario, entonces vio más allá de lo que estaba sucediendo en ese momento. Ok. Menos de 20 años tenía, cuando él hizo esas preguntas. Decía que para aquella persona que entendía lo que él quería vender y se identificaba con su forma de pensar, esa persona que realmente entendía y se volvió un evangelista de lo que él pensaba. Ustedes no van a ver. Sí. Excelente. Una buena respuesta. Nada más.
Personas igual que esa. Personas igual que él. Fijaros que es un pensamiento marketing 361, ¿cierto? Ese dado que sobra somos nosotros, y para que nosotros tomemos decisiones sobre lo que queremos hacer, sobre una visión, sobre un sueño, un emprendimiento, crear, debemos de conocernos, debemos de trabajar lo que hemos hablado en la última hora, ¿sí? Y sobre todo si queremos entrar en este maravilloso mundo digital, también, o mejor dicho, si queremos ser líderes de este maravilloso mundo digital. Fijaros la respuesta más absurda del mundo, que nadie más se dio a sí mismo y que nadie más la convirtió en una promesa de valor. Todo el mundo debería o deberá tener un computador. No es, voy a inventar el mejor computador del mundo, no, ya está inventado, porque el mejor del mundo, sino el computador. No es, voy a innovar el supercomputador, no, ¿qué voy a innovar si no sé nada de tecnología? Si yo no sé, eso decía, si yo no sé. Yo lo que acabo de sentir, percibir, soñar, es que este pedazo de chatarra que acabo de ver, que me acaban de presentar, puede tener seguramente puede crear o puede propiciar que la gente, ¿sí?, por las propiedades que me acaban de contar, y sobre todo por las que no sé, que son las que me imagino, que la gente pueda ser un poquito más feliz, que la gente pueda acceder a otras cosas. Y así nace una promesa de valor. Con una promesa de valor, con un sueño, es como deberían hacer una empresa, es como deberían ustedes crear una empresa. Pienso yo. Lo segundo, ¿por qué? ¿Cuántas empresas se preguntan por qué hago lo que hago? A mí hace 6 años una empresa de España me contrató para decirme por qué no va bien. Y yo dije, ¿what? ¿Cómo? Sí, no, y es que queremos que hagas una auditoría, una consultoría para que nos digas por qué no va bien. No, por Dios. Pero maravilloso, ¿sí? Hay empresas que no saben por qué les va bien, por qué existen. No, lo va bien porque vendemos mucho. Es que si no vendes te mueres, o sea, olvida las ventas. ¿Por qué te da bien? ¿Qué haces tú con la gente? ¿Por qué te da bien? No, pues no sé. Fuera de la venta, la verdad, no sé. Si muchos empresarios fueran muy sinceros, dirían, no tengo ni idea, ni me importa. ¿Cierto? Simplemente, claro, plata y venta. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Es una consecuencia lógica de una reflexión profunda, de antes de cumplir 20 años, iniciar un proceso donde no se imaginaba ni la manzanita, donde empezó a explorar, donde adquirió una actitud, investigó, se juntó con personas, se hizo pasar por el más estúpido del mundo para que todo el mundo le explicara cómo funcionaban las cosas, renunció, ¿sí?, a sueños, renunció a maneras de ser. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué hizo eso? ¿Por qué pensó por qué empezó a imaginar una manzanita? No literalmente eso, ¿no? ¿Por qué tenía esa visión? ¿Alguien quiere aportar? ¿No? Ya no voy a acusar todavía. Por algo que nadie había visto. Ninguna empresa vende hardware y software. Ahora lo vemos y ¿cómo no? Pero, ¿cómo se visualiza algo así? Esto es un círculo que sirve para crear lo que queramos, empresas, productos, etc. Pero este pensamiento debemos de adquirirlo nosotros de la actitud. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo llega a esa conclusión? ¿Qué tiene que pasar para que eso sea una conclusión que se convierta en un motivo de diferenciación en el emprendimiento y en algo realmente que le catapulta al éxito durante mucho tiempo, mientras que las empresas no hagan otras cosas? Vamos con la pregunta del millón. ¿Qué? Ahí sí, decime por Dios, que a Manzanita la conocéis. ¿Qué se preguntó él? ¿Qué hago? Vamos por aquí. Ahora sí, voy para aquí atrás. Por aquí. ¡Animaro, por Dios! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hizo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Es que no conocéis lo que ha hecho Manzanita? ¿Vender? ¿De verdad piensas que pienso eso? ¿Innovar? ¿Qué hago? Recordad que era el ciclo del marketing. El qué es producto. ¿Qué hago? El por qué, en marketing tradicional, las empresas dicen para vender, para ganar plata.
darlo a conocer, investigar, posicionar la marca. No había marca todavía. Tiene 21 años, pero fijaros la secuencia, es que es tan fácil que es difícil. Por lo que hemos hablado antes, prejuicios, miedos, etc. Fijaros, la secuencia de pensamiento ya sabe el computador. 2, ya sabe la diferenciación donde la puede encontrar, en lo que no hace ninguna empresa. Ahora les dice, ¿y qué hago? ¿Hago un teléfono? ¿Hago qué? ¿Qué hago? Escucharse en La funcionalidad del equipo, es decir, del software. un sistema integral práctico y fácil. Eso, o sea, quiero que entendamos, por favor, que este señor en su juventud tuvo esa reflexión. Eso es la genialidad. A eso podemos aspirar. No que después de que Apple ya existe y todo retrocede y dice, pues ahora voy a hacer que todo sea. No. Antes de hacer absolutamente nada, dice sistemas integrales prácticos y fáciles. ¿Qué son los productos de la manzanita? Todos son sistemas integrales prácticos y fáciles. La mayoría de ellos, si no todos, son comprendidos por el consumidor. Lo que no se comprende, no se consume normalmente, si es producto de tecnología, ¿sí? Todos son comprendidos por el consumidor. Eso es lo que hace. Esa es la genialidad. Sabéis, y yo sé que sabéis, que hace menos de 15 días o 20 días se lanzó en Estados Unidos iPay. O sea, esta manzanita, por esa visión, ahora le va a decir a la raza humana, porque es tremendamente sencillo, fácil, confiable, pagar con nuestro teléfono. Sobre todo si es de la manzanita, obviamente. Y lo va a demostrar, lo va a conseguir y va a cambiar el mercado de consumo así, ya, lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque va a hacer que todos esos pasos que había que dar para comprar por internet se reduzcan a 1. Y los otros lo asumen ellos, como responsabilidad de ellos. Eso es genial. Aquí la manzanita, no me voy a extender mucho, aquí nace la manzanita. Anecdóticamente, los que habéis leído a Steve Jobs, obviamente tiene una personalidad peculiar. ¿Por qué la manzana? ¿Por qué uno crea una marca? ¿Por qué si la marca es la proyección espacial de lo que es él como esencia de ser humano, crea una manzana? Porque la manzana es aquello que él no quiere perder, aquello que él no quiere soltar, aquello que significa realmente cuál es su realidad de conexión con el mundo. Porque se mira al espejo y se dice, estoy absolutamente loco, soy lo más prepotente que hay debajo de la tierra, soy un ser miserable y deplorable que odio tratar con las personas, pero tengo que hacerlo porque debo de aprender de ellas, y lo único que es mi remanso de paz, lo único que me hace conectarme a mi realidad, que no quiero perder cuando me introduzco en un mundo empresarial que odio y detesto, pero al cual quiero introducirme porque ahí puedo innovar, ahí puedo contar quién yo quiero ser y quién yo soy. Es una manzana que precisamente es el fruto que estaba en el lugar en el cual iba a drogarse y meditar con su guía espiritual, donde él encontraba su paz, ¿sí? Su armonía, y eso no estaba dispuesto a perderlo bajo ningún concepto. Y todo ese lugar está impregnado de una manzana y de manzanos. Y entonces, como la marca es la proyección espacial de lo que él significa como ser humano, lo que hace es que la depura. A la marca no le introduce sus miserias. No le introduce, o intenta al menos no introducir sus miserias, sino su excelencia. Por eso la manzanita, entre otras cosas. ¿Cuándo? Esto es lo más importante. Nuevamente una empresa le diría, ¿cuándo lanzo un producto? ¿Cuándo me convierto en empresa? Cuando me dé la gana, cuando tenga la plata, cuando el banco me apruebe el crédito, cuando los consumidores y la manzanita estén listos. Daré el paso que debo de dar cuando los que vamos a intercambiar valores estemos ambos listos para dar ese paso. ¿Cuántos años tardó la manzanita en ser manzanita? ¿Cuántos años siendo manzanita tardó en sacar su primer producto? Cuando realmente iba a ser comprendido, valorado, admirado, criticado, mejorado. El poder a quién se lo entregó, al consumidor, sabiendo que el consumidor era qué,
un ser humano, porque todo lo que hacía Margarita que debía hacer, transformar su vida, porque transformando sus vidas, ¿qué podía conseguir? Ser trascendente, como hoy en día lo es y todavía no tiene 100 años la Margarita. Y para finalizar, como hacíamos en el colegio, o al menos yo lo hacía, lo reconozco, cuando estudiaba y no me preparaba bien un examen, o no sabía bien de qué estaba hablando, esa palabra super cool, very smart, super cool, copiar, básicamente, e innovar. ¿Qué ha inventado Apple? Tangible, que lo podamos tocar. La genialidad es que percibimos y sentimos que has transformado absolutamente todo lo que nos rodea, ¿cierto? Tecnológicamente hablando, pero no ha inventado nada. Pero ha inventado lo más valioso, es el legado que nos dejará el día de mañana. Es eso, pensar de una forma diferente, el pensamiento ligado a la innovación, vinculado a una actitud, vinculado a una forma de ser, de decir, de hacer. Eso sí lo he inventado, es innovación pura y dura. Y eso no se hace, y mucho menos en el mundo digital, sin plena conciencia de que el consumidor es un ser humano, y no se hace en el mundo digital sin plena certeza y plena conciencia de quién demonios somos nosotros para proponer qué cosa, para pensar qué cosa, para decir qué cosa, cómo somos, dónde están mis fallas, dónde están mis fallas. ¿Hace cuánto tiempo no le preguntamos a nuestra mejor amiga cómo crees que soy yo como persona? ¿Hace cuánto tiempo no le preguntamos a nuestra madre qué piensa madre de mí como ser humano? No lo hacemos, la mayoría, porque tenemos miedo a que nuestra mejor amiga, nosotros pensamos que somos P, y nos diga, hombre, mi amor, pues, te quería decir esto, pero podrías mejorar aquí y aquí, porque es que a veces como que no te aguanta ni Dios, entonces... Y tú, si eres mi amiga de 20 años, nunca me has dicho esto. Nunca me lo has preguntado. Y la mamá, no, pues, mi amor, es que, pues la verdad es que yo te amo, te quiero mucho, eres mi hijo, pero cuando tú eras joven, pues eras más sociable con la gente y te preocupabas por las personas. Ahora veo que realmente, pues, estás convertido un poco en alguien muy egoísta. Y tú, que dices a tu mamá y te quieras vivo, te quiera morir. Pero ¿cuándo se lo preguntamos? Nunca. ¿Cuándo las marcas preguntan a los humanos consumidores qué deben hacer? ¿Qué debo hacer como marca? Casi nunca. Pero la que lo pregunta, milagrosamente, como la manzana u otras muchas que admiramos y conocemos, son las marcas relevantes. Yo os invito realmente a que seamos personas relevantes, marcas relevantes, construyamos y creamos, y co-creamos y creamos y creemos cosas maravillosamente relevantes. Entonces, no he dicho la palabra internet más que una vez, no he dicho la palabra 2.0 en ningún momento, pero confío en que esta experiencia os sirva realmente en este momento de nuestra vida para tomar otro tipo de decisiones o tener otro tipo de reflexiones. Para mí ha sido un placer compartir con todos vosotros. Realmente espero que os genere esta inquietud, curiosidad, etcétera, ¿sí? Y iniciéis ese proceso por la reflexión de uno mismo, lo que realmente me apasiona y lo que sería auténticamente feliz si yo creara, y no por lo que me diga otro o por lo que me diga la sociedad. Ahora sí, mil gracias. Preguntas después. ¿Sí? No sé si haya preguntas o simplemente alguien quiere decir cualquier porquería de charla o lo que sea. ¿Alguien quiere emitir una opinión? Gracias. Estoy de acuerdo con su manera de pensar en cuanto a cómo se aborda el marketing y partiendo de que la empresa para ustedes es la marca. La empresa son personas y eso es lo que tratamos de compartir con esos futuros profesionales, ¿no? Entender que la empresa no es más que un grupo de personas que tienen necesidades, tienen deseos, y que hay otro grupo de personas que buscan la manera de
satisfacerlo. Ahora bien, las empresas, ¿cierto? Pensando en cuanto haya esa responsabilidad, que pienso que es su campo de estudio, el macromarketing, ¿cuál es el impacto que entonces tienen las empresas, las marcas, con todas esas estrategias, llámense digitales, llámense tradicionales, en las personas? Porque todos nos enfocamos, y lo que he escuchado con todos los conferencistas, es que es el consumidor, es decir, el cambio en el comportamiento del consumidor, y es allí donde realmente está orientado el marketing. Ahora, todas las herramientas, todo lo que está sucediendo, la nueva tendencia o hacia donde va el desarrollo de la disciplina, es enfocado hacia el consumidor. Entonces, estudiar el comportamiento, que es lo que nos hace falta. De hecho, buscando investigación, hay muy pocas investigaciones o investigadores que se dedican a precisamente conocer el nuevo comportamiento del consumidor, llámese tradicional que migró a lo digital, o llámese el consumidor que aún compra en la tienda física, pero no lo conocemos. Entonces, yo creo que es lo principal, conocer, y la responsabilidad de las marcas. Entonces, pues, es lo que quería preguntar. Gracias por su apoyo. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Al final se resume o tiene que ver con la primera palabrita que Superman nos decía: actitud, ¿sí? Es una elección. Entonces, es la elección que podemos tomar, que las marcas pueden tomar. Y obviamente, siempre hablamos de comportamiento del consumidor. Os digo algo tremendamente anecdótico: hay multinacionales a nivel mundial, ¿sí?, que están contratando a filósofos en sus departamentos de marketing para que eduquen mínimamente a sus directivos y expertos en marketing. ¿Por qué? Porque la filosofía contemporánea, últimamente, y el humanismo, son disciplinas que mejor comprenden lo que significa ser